de alabarle. Salvación mía y Dios mío, de Dios en quien confiaré. Salvación mía y Dios mío, de Dios en quien confiaré.
Señor de los cielos, en esta noche te damos gracias, glorificamos y exaltamos tu nombre, ponemos en tus manos nuestras vidas, reconocemos hoy que tú eres nuestro pastor, que en lugares de delicados pastos nos harás descansar, junto a aguas de reposo nos pastorearás, confortarás nuestra alma, nos guiarás por sendas de justicia, y aunque andemos en valles de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú eres nuestro Dios, nuestro pastor. Guía nuestros pasos, Señor, por eso te bendecimos, dándote la gloria, la honra, el honor. Y en esta noche, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, a través de la vida de tu siervo, el pastor Fabio, Señor, enseñándonos tu palabra, para conocer ese camino, Señor, para conocer esas verdades, Dios de los cielos, que nos hacen acercar delante de ti. A ti, Señor, nos colocamos en tus manos, Señor. A ti nos acercamos, Dios de los cielos, confiados en que tú responderás nuestras peticiones, Señor de la gloria, y que guardarás nuestras vidas conforme tu preciosa voluntad. Te pedimos que te quedes con nosotros, que bendigas este lugar, Señor, que llenes de tu gracia y tu favor a cada uno de tus hijos y que tu Espíritu Santo se mueva con poder. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la palabra de Dios, al libro de los Salmos, capítulo 92, versículos 12 al 15. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Señor, te damos gracias. Hoy estamos bendiciendo tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, nuevamente porque en esta oportunidad nos das la oportunidad de compartir tu palabra, de transmitir el mensaje de tu palabra a la iglesia, Señor, para que seamos todos edificados en la fe del Hijo de Dios. Te lo pedimos, que estés con nosotros, que nos acompañes en el nombre y en la autoridad de Jesús. Vamos a leer la traducción en lenguaje actual. Pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros en el Líbano. Trasplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán fruto. Seguirán verdes y llenos de vitalidad. Declararán: el Señor es justo, es mi roca, no existe maldad en él. Nosotros, los hijos de Dios, debemos tener claridad en cuanto a nuestra profesión de fe. Esto quiere decir que tenemos que vivir la fe en los parámetros que están escritos en la palabra. La fe no puede ser de ninguna manera una fe sin los fundamentos de la palabra. Eso no sería fe. Dicho de otra manera, no sería fe. La claridad está en la buena práctica de la fe, de acuerdo a los fundamentos bíblicos. Mas el justo por su fe vivirá. Y esto no es simplemente grabarse conceptos o traer a la memoria versículos de la Biblia. No, lo importante es vivirlos, que se conviertan en nosotros en un estilo de vida, en un estilo de vida que Dios está respaldando. Nosotros fuimos llamados para manifestar el propósito y la voluntad de Dios. A eso fuimos llamados. O sea que los de afuera como los de adentro reconozcan
que nuestro propósito de vida está de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto tiene que ver con el sacerdocio. Nosotros no tomamos esta honra para nosotros mismos, dice la palabra. Nadie toma esta honra para sí mismo. Quiere decir, nosotros no escogimos ser sacerdotes por voluntad humana. Fue un llamado de Dios, un propósito de Dios. Y si vivimos cumpliendo con ese propósito de Dios, pues seremos bienaventurados. Se notará el fruto al final, durante y al final, durante nuestras vidas, al final de nuestras vidas y especialmente en la eternidad, porque allá en la eternidad se van a ver los frutos. Allá van a ser visibles las coronas, los galardones y las recompensas de Dios. Las palmeras, para ser hermosamente bellas y dar fruto, crecer, tienen que estar arraigadas en las condiciones óptimas para que se dé ese desarrollo en ellas, porque la palabra nos dice, el justo florecerá como la palmera. Es una comparación que está haciendo el Señor. Crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. O sea que la tierra en la cual se plantan las palmeras tiene que ser óptima, apta, para que esa palmera pueda crecer. En nuestro caso, en los hijos de Dios, ¿quién es el que cumple con esa función de darnos arraigo? Es la casa de Dios, la iglesia. Son los atrios de nuestro Dios. Para que demos fruto y crezcamos como palmeras, porque esa es la comparación que está haciendo, debemos estar plantados en la casa de Jehová, que es la iglesia para nosotros. Fuera de ese contexto no vamos a crecer como palmeras. No vamos a crecer como cedros en el Líbano, porque Dios es un Dios de orden. Debemos colocarnos nosotros, debemos entender, debemos tener esa claridad, como lo expresé al principio, en la práctica de la fe, que para tener los resultados tenemos que colocarnos en el orden de Dios. Y el orden de Dios está en su palabra. Muchos quieren ser palmeras o quieren ser cedros, pero separados de la casa de Dios, desarraigados de la casa de Jehová. Por eso dicen, yo adoro en mi casa, yo hago las cosas como creo o considero que deben ser. Eso es un error, porque nos salimos del orden de Dios. Nos salimos del propósito y de la voluntad de Dios. Uno no puede decir creo en Dios y basta, porque muchos argumentan eso, ¿verdad? No, si yo soy creyente, pero no hacen nada más. O sea, uno no puede reducir o simplificar las cosas solo con decir creo en Dios y pare de contar. Creer en Dios es mucho más que expresar esa frase, una frase de cajón, creo en Dios, soy creyente. Creer es obedecer la palabra de Dios. Eso es en síntesis. Creo
y obedezco la palabra de Dios. No como yo creo que se deba obedecer, sino como la misma palabra lo dice. Creo y estoy arraigado en la casa de Dios, haciendo las cosas de acuerdo al propósito y voluntad de Dios, aún soportando pruebas y conflictos que se puedan presentar en la casa de Dios, tolerando situaciones. Hay que atender y entender bien, tolerando situaciones que se puedan presentar en la casa de Dios, la iglesia, porque la iglesia que está en la tierra no es una iglesia perfecta, está lejos de la perfección. Por ser una iglesia de hombres, es una iglesia con problemas, con conflictos, con desacuerdos. La iglesia perfecta es la que sube, es la que está en los cielos. Porque ya hay una iglesia en los cielos, una iglesia mucho más grande que la que hay en la tierra, en términos cualitativos y cuantitativos. En calidad es mucho mejor, es una iglesia ya aceptada, perfecta. Todos los que murieron en la fe del Hijo de Dios están allá. Y en cantidad pues es mucho más grande que la iglesia actual en la tierra, porque reúne a cientos de generaciones de creyentes. Bueno, entonces creer es obedecer. La fe es obediencia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Uno, ¿cómo puede decir que Dios se agrada de nosotros cuando no cumplimos con su voluntad? Un solo ejemplo. Hay cristianos o creyentes que no se congregan, que creen o consideran que no es necesario congregarse. Como dice la palabra de Dios en Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? Eso dice la palabra de Dios en Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Este es el verso completo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La costumbre de algunos es no congregarse. No, yo leo la Biblia en mi casa. Yo adoro en mi casa, yo hago las cosas conforme yo las entiendo. Y eso es estar en desorden, en pecado, porque también la palabra de Dios nos dice que todo lo que no procede de fe es pecado. Entonces decir, yo hago las cosas a mi manera o como yo las entiendo y que deben ser así, es contradecir a Dios. Y no solo contradecirlo, es algo más, es rebeldía, es anarquía. Y llega al punto de la blasfemia, porque es decirle a Dios, estás equivocado, no es así como tú dices, es como yo digo. La iglesia cumple un papel fundamental en el orden de Dios, que si nos acomodamos, vamos a dar fruto con el tiempo.
si sufrimos penalidades, vamos a dar fruto con el tiempo. Si las sufrimos, si las soportamos. Si las toleramos, porque habrá cosas que nos desagraden completamente, personas y situaciones en general. A muchos los siervos o los ministros no les pueden agradar, por la razón que sea, porque no les gusta el temperamento, el carácter, la forma de ser de los pastores, de los siervos, y se desagradan por eso, y quisieran tener personas de acuerdo a su criterio. Por eso digo, si sufrimos penalidades, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él, dice la palabra. Alguna de esas situaciones se puede presentar aún por desórdenes en la iglesia, no se comienza a tiempo, se hacen las cosas un poco fuera de contexto y todo eso es malo, pero si vamos a descartar o anular a un siervo de Dios por eso, estamos cometiendo un error gravísimo, porque la palabra de Dios nos dice claramente que el que constituye es Él, no nosotros. Y aún nos constituyó, dice, apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, pastores y evangelistas. Y esto es para ordenar el cuerpo de Cristo. Y el Señor coloca en el sacerdocio a las personas que Él considera. Por la razón que sea, Dios los aprueba. Aún a las personas más viles, a las personas que menos nos parezcan ser dignas de una honra semejante. Porque bien claro está en la palabra de Dios, en el libro de Daniel. Si vamos al libro de Daniel, vamos a encontrar en Daniel 4:17, solamente voy a leer la última parte del verso, y los invito a que lo lean completo, no solo el verso, sino todo el contexto de esta palabra, para entenderla. Dice que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Un pastor, un ministro de Dios puede ser el más bajo, el más vil de los hombres. Pero ¿quién lo constituyó? Es la pregunta. ¿Quién lo puso? Especialmente si le reconocemos a ese hombre que tiene fruto de Dios. Por muy bajo que parezca, a nuestros ojos o a los ojos de otros. Ese hombre está puesto por Dios. Por eso no debemos caer en juicios. Nosotros no tenemos ese atributo de juzgar a nadie, mucho menos de condenar. Entonces, volviendo a lo que nos ocupa, para que seamos como palmeras y crezcamos y demos fruto abundante, debemos estar plantados en la casa de Jehová, viviendo la fe de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra. No es que esto obedezco y esto no lo obedezco. Esto me parece correcto, ¿sí? Esto es
lo voy a atender porque incluso me agrada atenderlo. Me gusta atenderlo. Pero esto otro no, porque eso no va conmigo. Lo que sea. Eso es obediencias parciales. Y Dios no se agrada de eso. Dios no se agrada de que hagamos obediencias parciales. De ninguna manera. Delante de Dios debemos ser íntegros. Dice la palabra de Dios en Juan 12, 24, 25. Yo les aseguro que si el grano de trigo al caer en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, se asegura para la vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que el grano tiene que caer a la tierra y morir para que dé fruto. O sea, nosotros en el peregrinar de la vida tenemos que morir a muchas circunstancias, muchas cosas. Morir a nuestras preferencias, a nuestros gustos, a nuestros apetitos carnales, a los gustos del alma, a los placeres del alma, a una cantidad de cosas. Tenemos que morir a la ira, a la venganza, al odio, a la envidia. Tenemos que morir a los deseos pecaminosos de la carne. Tenemos que morir a los placeres de este mundo. Y tenemos que amar lo que Dios ama. Tenemos que amar su palabra, meternos con su palabra, profundizar, estudiar. Eso es una forma de negarse a sí mismo. No ver tanta tele, no ocuparnos tanto de las redes sociales y de las vanidades de la vida. Negarnos a nosotros mismos es menguar. Menguar. Nosotros menguamos para que el Señor crezca en nosotros. Siendo también partícipes de la obra de Cristo, atendiendo el llamado del Señor. Si nos llamó y nos dio ciertas características, por ejemplo, para la música, es un llamado. Sentir que tenemos habilidades para tocar instrumentos musicales, o nos dio una voz muy bonita. Ese es un llamado. Y tenemos que atender ese llamado. Y no salirnos del orden. Porque hay muchos que reconociendo los dones de Dios, los atributos, las cualidades que Dios les dio, sirven un tiempo, pero después se apartan y se van a servir al mundo. Y eso es caer en apostasía, en rebeldía, en pecado. Y el fin de esas personas nunca es bueno. Nunca es bueno. Terminan mal. Si te dio la facultad para ser maestro, te dio las habilidades, el entendimiento, te dio la dotación, haces bien en atender el llamado de Dios. Siempre reconociendo las bondades de Dios para con nosotros. Por eso es que la palabra nos dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende del cielo, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra
de variación. También nos dice la palabra de Dios que son irrevocables los dones y el llamamiento de Dios. Muchas personas, teniendo el llamamiento de Dios, no lo atienden. O quizá lo hicieron un tiempo, pero lo dejan de hacer. Se desarraigan, se salen del propósito de Dios. Se salen de la voluntad de Dios. Y después le van a decir al Señor, pero Señor, si en un tiempo eché fuera demonios, si en un tiempo prediqué la palabra tuya, si en un tiempo reprendí a los demonios y hice sanidades, etc. ¿Y el Señor qué les va a decir? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Al lugar que está reservado para ustedes, abajo. No arriba, sino abajo. Porque se salieron del propósito y de la voluntad de Dios. Aún abandonar la casa de Dios, y creo que esto no lo toman en cuenta muchos, aún abandonar la casa de Dios es un grave error, porque si leemos la palabra atentamente, nos dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Forma de estudiarlo y de entenderlo. Si permanecemos plantados en la casa de Jehová. El énfasis es mío. Si permanecemos plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerá. Porque si nos salimos de ese propósito y de esa voluntad de Dios, pues ya no vamos a tener el fruto que Dios desea. Ya no lo vamos a tener. No lo vamos a dar. Leamos Juan 15, 1, 2. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, que en mí, dice el Señor, no lleva fruto, será cortado y se secará. Pero todo pámpano que en mí lleva fruto, y el énfasis, vuelvo a decir, es mío, en mí lleva fruto, dice el Señor. Será limpiado para que lleve más fruto. Entonces, cuando se abandonan las iglesias, con razones justificadas o no, pueden ser justificadas incluso o no, no estamos en la voluntad y en el propósito de Dios. No estamos. No, pero que en cualquier lugar puedo dar fruto, no es así. No en el orden de Dios. Ahí sí recomiendo, ya no tenemos tiempo, pero recomiendo leer el Salmo 1 para tener claridad en este aspecto. Porque mire que los árboles no cambian de bosque. Puede sonar un poco infantil inclusive lo que estoy diciendo. Pero ¿usted ha visto un árbol que cambia de bosque? No es que este bosque no me gustó, me voy a otro. Los árboles permanecen en el lugar que Dios los puso desde que fueron semilla hasta que llegan a ser gigantescos y viven todos los años que Dios les da.
y no cambian de sitio. No hay nada que los pueda desarraigar. Solo el hombre, al cortarlos, al matarlos, pero por ellos mismos no son desarraigados. ¿Qué dice el Salmo 1? Bueno, bienaventurados, dice la palabra Salmo 1. Vamos a ver si alcanzo a leer un pedacito. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, para dar fruto, tenemos que estar plantados en la casa de Jehová, en la iglesia, cumpliendo con los ministerios, con el servicio a Dios, creciendo en toda buena obra, atendiendo los intereses de Dios, viviendo una fe con claridad. Entonces estaremos aún en la vejez vigorosos y verdes. Porque la vejez, y aquí hay algo bonito, la vejez nos convierte en ancianos en la congregación de los justos. Y Dios honra esa corona. De hecho, a la iglesia en los cielos se le llaman los 24 ancianos. ¿Por qué será? La iglesia es llamada así. Los 24 ancianos representan la totalidad de la iglesia que está en los cielos. Porque Dios honra la antigüedad. Dios honra la sostenibilidad en la fe. Qué bueno es ver a una persona cristiana, un hijo de Dios, una hija de Dios con 30, 40, 50 años de antigüedad. Eso hasta los impíos lo reconocen. Mucho más en la congregación de los justos. Gente que hasta el último día de su vida defendió su fe. Se mantuvo fiel al Señor. Por eso dice, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, te damos la alabanza, la honra, te damos la exaltación, la gloria, Señor. Tus bondades permanecen para todas las generaciones, desde la eternidad y hasta la eternidad, Señor. Gracias, Dios, por habernos escogido, porque por gracia nos escogiste entre millones y millones de hombres. Tenemos esa gracia de haber sido elegidos para un galardón tan grande como la salvación y la vida eterna, Señor, y ser librados del día de la ira que se aproxima. Gracias, mi Dios, eres bueno, tú eres santo,
Tú eres justo, en ti no hay injusticias. Hoy doblegamos nuestra cabeza delante de ti, nos humillamos delante de ti, Señor, y reconocemos que tenemos que hacer las cosas como tú las tienes establecidas para llevar fruto, Señor. Que el principio de la sabiduría nos conduzca a eso, Señor, a hacer las cosas de acuerdo al orden que tú has establecido, no como se nos ocurre a nosotros, Señor. Tú ordenas que se hagan las cosas de acuerdo a tu parecer, y en ti hay perfección, Señor. En ti hay perfección. Tú eres perfecto. Gracias, Dios, te damos por el ministerio apostólico que nos brinda su cobertura. Te damos gracias por el sacerdocio de tu siervo, el apóstol Álvaro, del cual aprendemos para transmitir también a la iglesia que nos corresponde las enseñanzas que tú quieres. Te damos gracias también, Dios del cielo, en este momento, por todos aquellos que van a escuchar este mensaje. Creemos que esta palabra es enviada de parte tuya para ellos y para nosotros, Señor. Te damos gracias, Dios del cielo. Bendito eres tú. Te hemos orado en el precioso nombre de Jesús y con acción de gracias. Amén y amén.
seré.